El día de hoy listas, o si quieren crear una carpeta con ese nombre del proyecto que se llame listas. Hasta ahorita lo que hemos visto en Python pues únicamente ha sido para guardar enteros, strings o flotantes en variables, ¿no? Una lista es una variable que es un conjunto de datos, es decir, puede guardar diferentes valores en esa lista que se puede ir creciendo para agregar más datos. En otros lenguajes de programación se llaman arreglos, como en C y C++, crea un arreglo de enteros, crea un arreglo de caracteres. En Python no existe como tal el concepto de arreglo, sino se le conocen como listas. Una lista puede guardar cualquier tipo de dato, es decir, puede tener una lista de enteros exclusivamente o mezclada con otros tipos de datos que sean flotantes o strings. En C o C++, los arreglos, que son como listas, únicamente se define por su tipo de dato y únicamente puede tener puros enteros, puros flotantes o cualquier tipo de dato que deseemos guardar, ¿no? Entonces en Python es más flexible en las listas porque podemos tener diferentes cosas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ver también otro concepto, otra manera de programar, que es utilizando pruebas. Entonces vamos a hacer pruebas de pequeños trozos de código para utilizar las listas de Python. Esas pruebas que vamos a hacer son pruebas como operativas para las listas que después ustedes en su actividad las van a pasar como funciones para crear un menú donde con diferentes opciones podamos hacer esas operaciones sobre la lista. Entonces en Visual Studio ya trae como en la misma extensión de Python para probar las listas. ¿Cuál es la ventaja de las pruebas de las listas? Que podemos probar funciones sin invocar el intérprete de Python directamente como lo hemos hecho, que le damos en el play, corremos el script, o que escribimos Python espacio el nombre del script. Entonces aquí la ventaja es que nos va a aparecer un triángulo justo en la función de prueba que queremos probar para probar pequeños trozos de código. Una vez que validemos esos trozos de código, los podemos pasar a funciones porque ya probamos que realmente esa función de prueba funciona. Entonces, para hacer pruebas en Visual Studio, necesitamos crear una carpeta que se llame test en plural, porque ahí va a haber un conjunto de pruebas. Test. Y dentro de test, aunque únicamente vamos a tener un archivo de prueba, podemos tener diferentes archivos. Va a llevar la siguiente estructura. ¿Qué es lo que vamos a probar? Que va a ser listas o lista, guión bajo, test en singular, .py. Esa va a ser como la estructura para que Visual entienda que ese archivo va a ser exclusivamente para pruebas. Y ahorita vamos a configurar las pruebas desde Visual. Dejen hacer más grande el editor. Entonces, lista, guión bajo test. Entonces, si tuviéramos otra prueba, por ejemplo, lista 2, guión bajo test, sería otro archivo para las pruebas, ¿no? Y pues esta es un archivo vacío. Y vamos a ver algo que para configurar las pruebas necesitamos. Necesitamos una biblioteca o un paquete que se llama unit test. Unit test es una forma de hacer pruebas unitarias al software, ya son cosas un poco más complejas, pero eso nos va a servir para hacer estas pequeñas pruebas que vamos a hacer para la lista. Las pruebas unitarias necesitan una clase, todavía no vemos clases en Python, pero aquí va a ser una pequeña introducción. Una clase es una plantilla donde vamos a definir varias cosas. ¿Qué vamos a definir? Las diferentes pruebas. Entonces la clase es como una definición del usuario, me refiero al programador, pues vamos a definir una clase para hacer pruebas para una lista. ¿Okay? Esa clase la vamos a configurar para que sea parte de las pruebas unitarias y dentro del módulo de pruebas unitarias tiene un módulo de test que se llama test case.
Entonces, esa clase nos va a servir para hacer estas pruebas y dentro de esa clase vamos a definir funciones. Esas funciones van a ser esas pequeñas pruebas que vamos a ir haciendo. Cuando creamos funciones dentro de una clase, comúnmente se le conocen como métodos. Ya que veamos la parte de introducción a orientado a objetos en Python, vamos a ver a más detalle estos conceptos que les estoy diciendo aquí, ¿no? Entonces, nuestro primer método, nuestra primera prueba, la vamos a comenzar llamando test. ¿Qué vamos a probar? El crear una lista. Crear lista. Y así es como lleva la estructura un método en una clase. Lleva los paréntesis y dentro de los paréntesis lleva cero. Por así ahorita escríbanlo, ya después cuando veamos, les digo, programación orientada a objetos, ya les explico cada detalle de qué es el self. Entonces, esa función que está ahí nos va a servir para probar o cómo crear una lista. Entonces vamos a definir el objeto donde vamos a crear una lista. La lista se define con los corchetes vacíos, es decir, esa lista no tiene ningún elemento, pero puede aceptar más elementos. Y podemos probar imprimiendo la lista para ver qué elementos contiene. Por ahora, previamente definimos una lista vacía, entonces no nos deberían imprimir más que la pura lista sin ningún elemento. Para configurar las pruebas, aquí creamos nuestra primera prueba, viene este icono, búsquenlo, es como un matrazo, no sé cómo se le llame, como de experimentos, pruebas, y vamos a configurar las pruebas. Ahí aparecen dos botones. El primer botón es el que vamos a seleccionar, de Configure Python Test, y nos va a aparecer arriba qué módulo vamos a utilizar. El módulo UnitTest es el que ya viene por default en Python y el PyTest es un módulo que tenemos que instalar. Pero como ya lo tenemos, el de UnitTest es el que vamos a utilizar, es el que seleccionamos. UnitTest nos dice después en dónde están tus pruebas, en qué carpeta. Pues en la carpeta que acabamos de hacer, que es test en plural. ¿Okay? Puede haber otro nombre o otra carpeta donde tengamos otras pruebas. Seleccionamos y después nos pregunta cuál es la terminación de tus archivos de prueba. Pues nuestra terminación es, el asterisco significa cualquier nombre y termina con --test.py. Esa es nuestra estructura que definimos. Y si observan, pueden ver, a ver, diferentes estructuras de cómo crear pruebas, de los archivos de prueba. Entonces seleccionamos el segundo, que es el que representa nuestra estructura del nombre del archivo, ¿no? Crear la prueba, ya como les comentaba, nos aparece el triángulo para probar esta función o esta prueba. Denle clic ahí. Y va a probar esa pequeña función que está ahí, que es crear la lista y imprimirla. Si ocurriera un error, nos lo dice, pero en este caso dice que pues, se ocurrieron las pruebas con éxito, sin ningún problema. ¿Dónde se imprimen los datos? Aquí vamos a Output, al apartado de Output de Visual Studio. Y en la parte donde viene como una lista de opciones, ahí viene la sección de Python Test Log. Entonces, si volvemos a correr la prueba, nos vamos a Output, aquí está la salida. Esos corchetes significan es la impresión de la lista que acabamos de crear, que está vacía. Vamos haciendo otra prueba donde creemos una lista con enteros. Entonces creamos otra prueba, no sé, lista de enteros le voy a poner. Enteros va a ser el nombre de mi lista, entonces ya sé cómo crear una lista vacía y dentro puedo meterle 5 enteros separados por comas. La separación de coma es
son los diferentes elementos que va a contener mi lista. Entonces se crea la lista con 5 enteros del 1 al 5 y podemos imprimir esa lista de enteros para saber qué es lo que contiene esa lista. Y de igual manera, si observan en la parte izquierda donde está el número de la línea, aparece el triángulo para probar esa prueba. Corren la prueba tiene éxito y si nos vamos a output, de hecho primero es output y después corremos y ahí debería demostrarnos el resultado del print. Vamos a hacer otra función de prueba donde creemos una lista con diferentes tipos de datos. Entonces se va a llamar test, lista, le voy a poner lista variada. Variada de que tiene varios tipos de datos. Entonces la lista va a ser igual a una lista vacía. Puedo meter un entero, puedo meter un flotante, puedo meter un string. Y podemos imprimir esa lista. La impresión va a ser igual, pero vamos a ver que esa lista puede contener diferentes tipos de datos o diferentes objetos. La voy a correr. Y aquí está el resultado, ¿no? Esta es la lista que tenemos. Incluso esa lista, voy a modificarla, puede tener otra lista que contenga, no sé, otras cosas también variadas. Entonces ya tendremos una lista dentro de otra lista, que así será como una matriz. Vuelvo a correr esa prueba nada más para ver cómo me imprime la lista. Si observan, ahí está la lista con los elementos que tiene internamente otra lista, porque una lista es otro objeto también. Comúnmente se le conoce también como contenedores, como si fuera una caja donde estuviéramos metiendo diferentes objetos. Vamos a hacer. Dudas o preguntas aquí de cómo crear la lista. Entonces vamos a ver diferentes operaciones que podemos hacerle a la lista. Más allá de crearla, podemos todavía seguirle agregando elementos. O podemos eliminar elementos, o podemos insertar en cierta posición un elemento, por así decirlo, lo quiero en medio de la lista. Podemos saber cuántos elementos hay contenidos en la lista, podemos ordenarlos de manera ascendente o descendente, o incluso poder buscar algún elemento o algún objeto, ¿no? Pues vamos a empezar probando cómo agregar lista, cómo agregar elementos. Podemos crear una lista vacía, comenzar con una lista vacía. Y una vez creada la lista, podemos utilizar el método append, que lo que hace es agregar al final de la lista un elemento. Podemos imprimirlo como para ver el contenido de la lista y podemos seguir agregando elementos a esta lista hasta que se nos termine la memoria. Y de nuevo podemos imprimir la lista como para verificar que realmente contenga esos dos elementos que previamente ya agregamos. Entonces si corremos la prueba,
deberíamos de ver dos listas. Una lista que contiene el primer elemento, que es el 4, y después la segunda impresión que ya tiene los dos elementos. Y se observa, va, si agregáramos otro, lo agregaría después de USB, es decir, lo agrega al final de esa lista. Es como si escribiéramos en el cuaderno y en cada línea estuviéramos escribiendo algo nuevo. Vamos haciendo otra prueba para obtener la cantidad de elementos que tiene una lista. ¿Para qué me sirve conocer la cantidad de elementos? Como para poder pasar o iterar sobre cada elemento. O buscarlos de manera lineal, es decir, pasar por cada posición y ver si es el elemento que quiero encontrar o que estoy buscando. Entonces creamos una lista con 4 elementos. ¿Cómo podemos obtener la cantidad? La cantidad de elementos es igual a una función que existe en Python que se llama len. Len es como la longitud. Entonces siempre nos regresa un entero. La lista está vacía, lo regresa a 0. Si tiene elementos, nos regresaría cuántos elementos hay en esa lista. Entonces, podemos imprimir la cantidad de elementos es, imprimimos cantidad. Si hacemos o corremos esa prueba, podemos ver que la cantidad de elementos, aquí nos dice, es 4. Si agregáramos otro elemento con append, Pues ya tendremos 5 y así consecutivamente, ya que siendo la lista. ¿Cómo accedemos a un elemento en específico por medio de su posición? Lo vamos a hacer de la siguiente manera en el siguiente test. Poner lista, acceder. Voy a utilizar la misma lista que tenemos acá, la que va del 1 al 4. Y quiero el elemento, le voy a poner en, quiero acceder al elemento que tiene el valor 2. Si las listas comienzan en la posición 0, el elemento que está, o que mantiene el 2, sería la posición 1. Entonces, por medio de los índices accedemos a las posiciones de la lista, comenzando desde la posición 0. Entonces voy a imprimir lo que me retorna acceder al índice 1. Que en este caso, pues si lo vemos, el índice 1 es el elemento que guarda el valor 2. Entonces, si corremos esa prueba, veremos que nos imprime el 2 aquí, ¿no? Podemos probar, o sea, la posición 0 para verificar que es el que está, o el que guarda el 1. ¿Qué pasa si quiero acceder a un índice que no existe? Es decir, esta lista tiene 4 elementos, pero comienza desde la posición 0 hasta la posición 3. Es decir, la cantidad de elementos menos 1. Es el límite. Entonces, el ejemplo para que truene la prueba es, quiero acceder al elemento que está en la posición 4. No hay elemento en la posición 4.
Entonces empezamos sería 0, 1, 2, 3 y 4 debería estar. Sería el valor 5. Si corremos esa prueba debería de tronar el programa. Y lanzaría una excepción. ¿Cuál es la excepción? Ahí lo dice error. Índice fuera de rango. Ahí dice que estamos queriendo acceder al sistema. Está fuera del rango válido de posiciones. ¿Ok? Entonces, siempre antes de acceder a una posición hay que validar que la posición es válida. ¿Cómo podemos saber que la posición es válida? De la siguiente manera. Si la posición, por ejemplo, vamos a definir una posición aquí. En este caso es la posición 1, por así decirlo. Si la posición es mayor o igual que 0, porque puede pasar que sea una posición negativa y ahorita vamos a hacer esa prueba. Si la posición es mayor que 0 y la posición es menor a la cantidad de elementos que tiene en la lista. ¿Cuánto es la cantidad de elementos de esa lista? 4. La posición que es 1 es menor que ese 4. Quiere decir que es una posición válida. Al ser una posición válida, podemos acceder a la posición. Entonces, en vez de ponerle o quemar el valor ahí del 4, podemos ponerle el valor que tiene la variable posición. Para que nos imprima la posición, en este caso, 1. Si no es correcto, lanzamos un mensaje de que la posición no es válida. Si corremos esta prueba nada más para verificarla, pues sí nos va a imprimir, o nos debería de imprimir el elemento que está en la posición 1. En este caso es el elemento 2. Si aquí mismo ponemos la posición 5, que en este caso de esta prueba no existe esta posición, nos debería de imprimir que esa posición no es válida, porque ya tenemos una validación aquí antes de poder acceder a esa posición. En Python podemos acceder a posiciones negativas. Vamos en una prueba para mostrarles cómo acceder a posiciones negativas. Obviamente tendrían que ser válidas. Entonces, con esta misma lista de 4 elementos o de 4 enteros, podemos imprimir una posición negativa, por ejemplo, -1. Eso quiere decir, en este caso, la posición -1 es el último elemento de la lista. El -2 es el penúltimo y así. ¿Okay? Entonces, si probamos o corremos esa prueba, con ese -1 nos debería estar imprimiendo el elemento 4. Si imprimimos -3, 1, 2, 3 sería el elemento de la posición 2. Entonces, con posiciones negativas podemos acceder como de reversa, por así decirlo, a los elementos.
¿Cómo iteramos sobre una lista? Vamos a hacer de las dos maneras, utilizando un while y utilizando un for. Entonces, esta va a ser la prueba para iterar con un while primero. Vamos utilizando la misma lista. Y sabemos que la lista, para acceder a la primera posición, comenzamos desde la posición 0. Entonces mi contador de posiciones va a comenzar en 0. ¿Hasta cuándo voy a iterar? Mientras la posición sea menor a la cantidad de elementos de mi lista. Si tomamos de ejemplo esa lista que tiene 4 elementos, la posición inicial, que es 0, es menor que 4. Entonces va a entrar al while y podemos imprimir el elemento que está en esa posición, que es la posición 0. Termina el while y antes de que termine el while tengo que incrementar mi contador de posiciones. Entonces la posición va a ser igual a la posición actual más 1 para como saltar a la siguiente posición, que sería la posición 1, después la posición 2 y después la posición 3. Al llegar al 3 se incrementa la posición a 4, pero el 4 no es menor a la cantidad de elementos que tiene la lista. Entonces termina de iterar sobre la lista. Entonces, si lo probamos, vamos a ver cómo nos imprime cada uno de los elementos que contiene la lista. Ahí lo vemos desde el 1 hasta el 4. Pues va sacando, vamos accediendo a cada posición de la lista. Ahora con un for, que es mucho más sencillo, o el for está hecho para trabajar con listas. O a la misma lista. Con un for vamos a sacar cada elemento contenido dentro de esa lista. Y simplemente imprimimos ese elemento que va pasando. Ese for es como un for each. Por cada elemento voy sacando y voy saltando a la siguiente posición hasta que se terminen los elementos que voy sacando y guardando en esa variable e. Esta variable e puede tener cualquier nombre, no necesariamente es una e ahí. Yo le puse e porque es un elemento que está ahí en la lista. Entonces así nos evitamos tener un contador como el de posición e incrementarlo. Entonces si lo probamos, funciona, el resultado es el mismo, ¿no? Del 1 al 4 va sacando cada elemento. Aquí en Output ya te vas y seleccionas acá Python test log.
Ok, entonces ya sabemos cómo insertar, que es agregar al final con append, pero también podemos insertar en una posición válida. Es decir, si esa lista tiene 4 elementos, podemos insertar en cualquiera de las posiciones válidas, que son del 0 al 3. Entonces vamos haciendo una prueba para insertar dentro de la lista. Igual con la misma lista, queremos insertar el elemento que sea el 10 en una posición válida. Quiero que sea la posición 2. ¿Cuál sería la posición 2 en esta lista? Sería donde está el 3. Entonces, lo que hace el insertar, lo que debería hacer el insertar es insertarlo aquí y mover los elementos hacia la derecha, sin suprimir el elemento que está en esa posición. Entonces, aquí tendremos que validar la posición, no lo voy a hacer porque ya lo tenemos en otra prueba. Entonces, lista tiene un elemento, un método, una función que se llama insert, que recibe 2 parámetros. El index, que es la posición, y el elemento o el objeto que quiero insertar en esa posición. Entonces, la posición la tengo en mi variable posición y el elemento que quiero insertar lo tengo en la variable elemento. Entonces, antes de insertar, podemos imprimir la lista como para ver en qué estado está. ¿Y a qué me refiero con estado? ¿Qué elementos tiene antes de modificar la lista o antes de insertar un nuevo elemento? Después de insertar, imprimimos la lista con la intención de verificar que se haya insertado en la posición que tenemos ahí definida. Entonces, si probamos, deberíamos ver la lista previamente, que es del 1 al 4, y la lista posterior al haberse insertado. Como les dije, insertar en la posición 2, pero sin eliminar el elemento. Cuando ustedes lleven estructuras de datos, van a ver cómo crear una lista sin utilizar este tipo de cosas, porque aquí en Python ya está una lista implementada. En estructura de datos se ven diferentes estructuras de datos, cómo crearlas desde cero, cómo hacer esos insert al inicio, al final, o en alguna posición válida. Entonces, así como podemos insertar en alguna posición o al final con append, también podemos eliminar.
Todo obviamente dentro de un rango de posiciones válidas. Vamos eliminando al final, o probando el eliminar al final. En la lista le voy a poner eliminar último. Es decir, el último que se agregó a la lista con append. En este caso de la lista, el último elemento es el 4. Entonces hacemos la prueba imprimiendo la lista y eliminamos con pop. Con pop elimina el último elemento. Si la lista estuviera vacía, ese pop nos daría una excepción, tronaría el programa, porque no puede eliminar ningún elemento cuando la lista está vacía. ¿Okay? Y después mostramos la lista para verificar que se haya eliminado el último elemento. Solo elimina el último. Y ahorita hacemos para eliminar cualquier posición, que sea al inicio o también al final, ¿no? Entonces tenemos nuestra lista del 1 al 4. Después de hacer el pop o de eliminar, ya no tenemos el 4, que es el último elemento de la lista. Porque aquí donde hicimos unas pruebas, aquí la carpeta que se llama test, ahí mismo, test, igual, y dentro, el test aquí, modelo, DTH4, el contenido, te voy diciendo cuál va a ser el primero, el test, el de elige tu carpeta de prueba, y elige como la estructura del archivo, que es el segundo, que es bien bajo, y aparecen los play para correr cada una de ellas. Que vamos a eliminar ahora por posición, lista, eliminar por posición. Con la misma lista, imprimimos la lista antes de eliminarla. Y el mismo pop recibe qué índice queremos eliminar. Y ahí podemos ver en la documentación que nos muestra el editor el índice por default, si no le ponemos nada, es el menos 1. ¿Cuál es la posición menos 1? El último elemento de la lista. Entonces le mandamos un elemento, por ejemplo, que nos elimina el elemento en la posición 1. ¿Cuál es el elemento que está en la posición 1 de esa lista? El 2, porque acuérdense, las listas en Python comienzan desde la posición 0. ¿Okay? Entonces, después de eliminar el de la posición 1, volvamos a imprimir la lista para verificar su estado. Corramos la prueba y verifiquemos que se ha eliminado el 2 de la lista. Y ahí lo tenemos. Esta es la última impresión y ya no está el 2 dentro de la lista.
También podemos eliminar por valor, es decir, enviarle el valor del objeto. Entonces, eliminar por valor. Entonces, imprimimos la lista antes de eliminar por valor. Y este método se llama remove. Y tenemos que enviarle aquí el valor. Por ejemplo, quiero que elimine el 3. Entonces el 3 ahí no es como la posición, sino el valor. Si no existiera el 3, no elimina nada y lanzaría un error porque no existe ese valor a eliminar. Lo voy a correr para mostrar el resultado de la lista donde ya no tiene ese 3. Si repito el 3, por ejemplo, agrego el 3 después del 4, que hace el remove cuando hay más de un mismo elemento, elimina el primero que se encuentra. Si hubiera varios repetidos, siempre va a eliminar el primero que se encuentra, dependiendo en el orden que se encuentra en la lista. Si no se encuentra el elemento, vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, quiero eliminar el 10, pero en mi lista no está el 10. ¿Qué pasa? Sucede una excepción. Vamos haciendo una prueba para validar si un elemento existe dentro de una lista. Utilizando la misma lista, quiero ver si existe el elemento 3. ¿Cómo lo hago? Con un if. Entonces, si el elemento está dentro, como si fuera un conjunto dentro de la lista, es verdadera esa condición. Entonces podemos imprimir el elemento existe dentro de la lista. Si no, si es falso, el elemento no existe dentro de la lista. Entonces, esta es mi condición. Elemento int, el contenedor o mi lista, donde quiero buscar que existe. Entonces, ese int me regresa verdadero o falso. Podemos probar para ver que nos imprima que si existe. Dice que el elemento no existe dentro. Falló. El elemento existe dentro de la lista. Si quiero buscar el elemento 10 o verificar si existe el elemento 10, que dice el elemento no existe dentro de la lista.
podemos ordenar la lista. Entonces esa va a ser nuestra siguiente prueba. Es lista, ordenar de manera ascendente. ¿Y qué es de manera ascendente? De menor a mayor. Ya tenemos esta lista ordenada ahí de menor a mayor. No se voy a agregar otros elementos para desordenar esa lista. Para imprimir la lista o el estado de la lista antes de ordenarla. Entonces, lista tiene un método que se llama sort, que lo que va a hacer es ordenarla internamente de menor a mayor, de manera ascendente. La podemos imprimir para verificar que realmente se haya ordenado, ¿no? O clasificado de menor a mayor. Ya está la lista desordenada previamente, después ordenada de manera ascendente. Dupliquemos esta prueba. Nada más le vamos a cambiar el nombre. Duplicar me refiero a copiar esa prueba. Y ahora vamos a ordenar de manera descendente. Descendente es que la lista esté de mayor a menor. Que primero se empiecen a mostrar los más grandes y vaya hacia los más pequeños. Entonces ya vimos que sort, por default como está así configurado, ordena de manera ascendente, pero tiene un parámetro donde se llama ese parámetro reverse y ahí lo activamos con un true. Tenemos que hacer sort, que ordene de manera inversa, que sería de manera descendente. Es decir, como cambiarle la configuración que trae el sort por default. Ya podemos ver que la lista está ordenada de manera descendente. De nuevo, cuando ustedes vean estructuras de datos, ustedes van a ver algoritmos para clasificar u ordenar datos en una lista. Entonces, comúnmente en esa materia, crean una lista desde cero y esa lista la ordenan de manera ascendente o descendente con diferentes algoritmos clásicos que existen. ¿Okay? Entonces aquí Python tiene como esa ventaja de que ya tiene un método para poder ordenar. Vamos probando otros métodos que trae la lista y que funcionan con valores numéricos. Por ejemplo, uno de ellos es la suma de todos los elementos. Entonces, teniendo esa lista de elementos, la suma es utilizar una función que ya trae Python que se llama sum y que recibe una lista que contiene enteros. Entonces, en vez de hacer un for donde tengamos un acumulador y vayamos sumando cada elemento, esa función ya lo hace por sí sola. Entonces podemos imprimir la suma es lo que retorna la función sum. Entonces hacemos la suma, es 1 más 2 sería 3, más 3, 6, más 4 sería 10. ¿No? Entonces al correrlo, el resultado sería que la suma es 10. ¿No?
Vamos haciendo otra prueba para utilizar esa función sum para calcular el promedio. Sabemos que el promedio es la suma de los elementos sobre la cantidad de elementos. Entonces, si tenemos la misma lista, o si usamos la misma lista, el promedio sería sumar los elementos de la lista con la función lista, dividirlo sobre la cantidad de elementos. ¿Cómo accedemos a la cantidad de elementos? Con la función len. Entonces len nos regresa cuántos elementos tiene la lista y ya con eso podemos obtener la cantidad, ¿no? Entonces el promedio, podemos imprimir, el promedio es el resultado de la suma de los elementos sobre la cantidad de elementos. Que es 2.5, que es 10 sobre 4. Son los 4 elementos que tenemos. Por último, vamos a ver dos funciones que nos van a servir, igual en el mismo caso, para una lista de valores numéricos o de enteros o flotantes, obtener el máximo de una lista, cuál es el máximo valor que hay. En nuestro ejemplo, el máximo es el 4. Entonces el máximo con la función max le enviamos la lista donde queremos encontrar el elemento más grande que hay dentro de una lista. Entonces el elemento o el entero más grande es el máximo que controla la función max. Si la probamos, el resultado debería ser el 4. Podemos probar agregando otro elemento en cualquier posición para que vean que no hay truco, por ejemplo el 50. Y el máximo de esa lista, pues obviamente es el 50 que está ahí, ¿no? Y el caso contrario sería el mínimo. ¿Cuál es el valor más pequeño dentro de la lista? Entonces en vez de ser max va a ser min. Entonces nuestra prueba se va a llamar test-mínimo. Entonces de esta misma lista que tenemos, voy a copiar todos los datos y únicamente cambiarle para que sea mínimo, llamar a la función min y imprimir que el entero más pequeño es el que está guardado en la variable mínimo. Y el elemento o el número más pequeño o el entero más pequeño pues es el 1. Está. Si metemos dentro de la lista, no sé, un valor negativo, por ejemplo el -1, ese sería el valor mínimo dentro de esa lista, o el valor más pequeño. ¿Okay?
¿Cuál va a ser su tarea? Van a hacer un menú de opciones, pero antes de hacer el menú, estas pruebas que ya están como dentro de funciones, las van a tener que hacer, obviamente, funciones individuales. Les voy a mostrar un ejemplo de lo que van a empezar, o más bien cómo deberían empezar a hacerlo. Entonces aquí, estas pruebas, pues más allá de aprender cómo manipular una lista, pues vimos que sí podemos probar y funciona el código para eliminar, para insertar o incluso para hacer la sumatoria. Entonces me voy a regresar como a donde está mi explorador del proyecto y vamos a crear un módulo como lo hicimos la semana pasada donde había un conjunto de funciones. Ese módulo se va a llamar lista.py y dentro de esa lista.py voy a empezar yo a construir un par de funciones y ustedes van a seguir haciendo las demás funciones que faltan. Ejemplo, esta lista o este módulo va a tener definido una lista vacía, la cual va a funcionar para poder acceder desde el menú como a esa, o manipular más bien esa lista, con la intención de agregar, eliminar, ordenar, verificar si existe un entero, etcétera, ¿no? ¿Cuál fue la primera función que hicimos más allá de probar cómo crear una lista? Es esta. Ahí creamos una lista que es la lista que estamos creando en nuestro módulo para manipular una lista. Después imprimimos una lista. Entonces voy a definir una función que se llame mostrar. Esa función que va a hacer imprimir la lista. ¿Cuál lista? Esta lista que está aquí declarada previamente. ¿Ok? ¿Qué otro método hicimos después del mostrar? Creo que ya vimos el agregar. Bueno, hicimos una lista variada y después hicimos un agregar. Entonces vamos a crear una función que sea agregar. ¿Qué voy a agregar? Pues un entero. Entonces recibo el entero como parámetro. ¿Y cómo agrego un entero? Pues utilizo la lista que ya tengo definida, utilizo append y agrego ese entero. Ahí ya tengo dos funciones para manipular un poco la lista que tengo acá. ¿Okay? Creamos otro archivo que va a ser como nuestro main o nuestro menú. Entonces ese main o ese menú va a manipular las funciones que acá empecé a crear, que ustedes van a seguir completando. Entonces en el main vamos a importar ese módulo que se llama lista. De hecho podemos importarlo todo. Import lista. Ese import va a importar todas las funciones y ahorita van a ver cómo las vamos a utilizar. Entonces creamos nuestro ciclo infinito, que es donde va a estar contenido el menú. Entonces la primera opción va a ser agregar. La segunda opción va a ser mostrar, que son las únicas funciones que por ahora tenemos implementadas en el módulo lista. Y voy a agregar la función 0 para salir de ese menú. Capturo la opción y creo mi conjunto de condiciones. Si la opción es igual a 1, que es agregar, ¿y qué hace agregar? Recibo un entero, pues le tengo que pedir al usuario el entero que quiero agregar a la lista. Entonces el entero va a ser igual a lo que le voy a pedir al usuario, que lo voy a convertir. Entonces voy a poner aquí ingresa un entero. Supongamos que el usuario siempre va a ingresar un valor numérico para no validar la entrada. Entonces en el entero tenemos lo que el usuario guardó y de la lista vamos a invocar el método agregar. Y vamos a mandarle ese entero. Esta lista es la que estamos importando. ¿Qué estamos importando? Todas las funciones que están aquí definidas. La opción 2, el if, será invocar de mi módulo lista
invocar el método o la función más bien que acabamos de crear ahí, que se llama mostrar. La última opción, en este caso, es la opción cuando quiero salir del programa, que es romper el ciclo. ¿Okay? Voy a probarlo. Ya está en mi menú, ¿no? Voy a mostrar, mi lista va a estar vacía. Voy a subir un poquito. No me mostró nada, voy a ver que si le puse el print o no me acuerdo si que hay ahí. Está un print, no lo imprimió, pero voy a probar la opción 1. No me está capturando ni saliendo. Creo que OP. Voy a correrlo de nuevo. Me faltará algo que no alcanzo a ver. Que no está entrando ninguna opción. 1, 2, 0. Más bien, como que no me está capturando leyendo. No, sí, está el 1. Porque si le pongo 1 no me muestra este mensaje. Y si escribo el 0, no sale del programa. Quiere decir que no está entrando a las condiciones. Ya me acordé. Es que aquí en la Mac es Python 3. Python sin el número es una versión viejita que sería la 2 punto y algo. Entonces, sí cambia como la definición, ¿no? Entonces voy a mostrar. Y ahí me muestra que la lista está vacía. No ha agregado nada. Voy a quitarle este print para que me sirvió de debugger. Salgo, voy a correrlo otra vez. Voy a agregar. Pide un entero, 45. Voy a agregar otro, 89. Y voy a mostrar. Y ahí está los elementos agregados previamente, ¿no? Entonces, siguiendo esta estructura, después de el agregar que hicimos el método obtener la cantidad de elementos. Entonces me voy a lista y defino esa función que se llame cantidad. No recibe nada, sino que tiene que hacer retornar la cantidad de elementos de mi lista. Creo la función y en mi menú creo esa entrada, la opción 3, que es cantidad de elementos que tiene la lista. Y creo mi el if, que cuando el usuario elija la opción 3, que tengo que hacer de mi módulo lista, mandar llamar la función cantidad. Entonces, por cada test que hicimos, van a crear una función y van a crear su entrada en el menú. Y cada uno de esos lo van a reportar en un reporte de Google Docs como lo hacen. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando tenemos por ejemplo, el acceder, que necesita una posición? Entonces, mi función para acceder, déjenme voy a mi módulo lista, por ejemplo, acceder, que recibe la posición. Entonces, aquí tengo que validar la posición como lo hicimos en el test. ¿Qué hicimos en el test? Validamos con condiciones. Si la posición es mayor que 0 y es menor a la cantidad de elementos, aquí en vez de imprimir tengo que retornar el elemento que está ahí. Me puedo copiar este código porque ese código funciona. Y en mi módulo puedo meter esto. La más acomodo para que quede
indentado y valido. Si la posición es válida, que es mi primer if, ¿qué voy a hacer? Retornar el elemento que está en esa lista. Voy a quitar este print. ¿Y qué pasa cuando no existe? Voy a retornar algo que se llama none, que es algo vacío que no existe. ¿Ok? ¿Cómo lo mando a llamar acá en el menú? Print 4, que es acceder. Entonces, el if para la opción 4 necesito pedirle al usuario la posición. Entonces, esa posición debe ser entero, pues lo convierto de una vez y le pido al usuario la posición. Una vez que capture la posición, mando a llamar de mi módulo lista en la función acceder. ¿Y qué recibe acceder? Y me dice que recibe la posición. Y este me retorna algo, un elemento, el cual voy a imprimir ahí con un simple print. ¿Y qué va a imprimir? Va a imprimir el elemento en esta posición o va a imprimir none de que no existe ese elemento en esa posición. ¿Por qué no existe? Porque es una posición no válida. Se sale fuera del índice de la posición de la lista. ¿Dudas con lo que tienen que seguir haciendo? Hay una función de las pruebas que hicimos que fue el insertar. ¿Dónde está? Acceder, iterar, insertar. Hay que pedir un elemento y hay que pedir una posición. ¿Okay? Entonces, si observan, hay que mandarle dos elementos, la posición y el elemento que queremos insertar en la lista. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas en lo que tienen que hacer?